Uno. Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach. En otra charla de Florencia Gara, una ingeniera biomédica de Buenos Aires, Argentina. Ella va a dar una charla sobre interfaz de computadora cerebral. Y tenemos un huésped especial de Bolivia, Armando. Armando, ¿puede introducir y dice dónde está y qué año, etcétera, por favor? Muy buenas a todos, gracias doctor por la oportunidad. Soy Armando Soriano, un estudiante de medicina de quinto año de Cochabamba, Bolivia. Muy entusiasmado por escuchar la conferencia. Okay, bienvenidos Armando. Ok, Gracias. Florencia, mucho gusto. Gracias por venir y es tu charla. Ándale pues, como dice en México. Bueno, muchas gracias John por invitarme y bueno, por hacer este webinar en los dos idiomas, que está buenísimo para que la mayor parte de la gente lo pueda escuchar. Bueno, un poco como ya dijiste, yo soy Florencia Garro, soy de Argentina, soy de Córdoba, no de Buenos Aires. Córdoba está en el centro de Argentina. Soy ingeniera biomédica y me especializo en neurotecnología. Ahora estoy haciendo mi maestría en neurociencias y estoy trabajando en una startup, en un emprendimiento propio, donde lo que hacemos es desarrollar sistemas alternativos de comunicación. Entonces, dentro de esta startup estamos desarrollando una interfaz cerebro-computadora para poder conectarla con nuestro sistema actual, con nuestro software actual. Además de eso, yo he estado trabajando en desarrollos de interfaz cerebro-computadora desde hace más o menos 4 años, sobre todo para lo que es rehabilitación, con potenciales evocados, con imaginería motora. Bueno, he estado viendo de todo un poco y tratando de desarrollar sobre todo sistemas de sensado que sean útiles y que puedan servir para distintos tipos de estudios. Y bueno, ya desde muy temprano en mi carrera me entusiasmé mucho con lo que es neurotecnología, me gusta muchísimo. Creo que es una disciplina clave para lo que es la mejora de la calidad de vida de las personas en el futuro, en lo que se viene en lo que es tecnología. Y bueno, y tiene también esto de que proporciona muchas aplicaciones médicas, tecnológicas y educativas nuevas, o sea, no solamente estamos hablando de una aplicación médica, sino que también podemos llevarlo a otros campos, como es la educación o el esparcimiento. Bueno, ya vamos a ver un poco de todas las aplicaciones que hay. Así que bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre los fundamentos y las aplicaciones de las interfaces cerebro-computadora. Esto es como un panorama general, porque es un tema muy amplio y tiene muchas aristas para hablar. Pero bueno, mi idea es darles como un repaso por todas las aplicaciones y por todos los fundamentos para que se lleven como la idea general de cómo funciona la tecnología. Así que bueno, les comparto mi pantalla. Veamos. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, de lo primero que vamos a hablar es qué es una interfaz cerebro-computadora, cómo funciona, los tipos que hay, las aplicaciones, las limitaciones que hay dentro de la tecnología y un poco del futuro del área. Bueno, lo primero para contar es qué es la interfaz cerebro-computadora. Y yo acá siempre digo que lo primero que me preguntan cuando yo digo que trabajo con interfaces cerebro-computadora, sobre todo para la gente que no está mucho en el tema o no conoce mucho sobre la tecnología, la primera pregunta que escucho siempre es, oh, ¿puede leer mi pensamiento? ¿Me vas a leer la mente con esto? Y bueno, la verdad es que cuando uno introduce el tema, la gente se imagina esta súper sofisticada computadora conectada al cerebro que va a extraer todos nuestros deseos y nuestros miedos y nuestros recuerdos. Entonces yo siempre digo, no mide el cerebro, o sea, no mide el pensamiento, no lee el pensamiento, pero después resulta que sí, o sea, sí lee el pensamiento.
porque, bueno, básicamente las interfaces cerebro-computadora, yo ahí estoy usando las siglas en inglés, que es Brain Computer Interface, no voy a decir BCI porque estoy acostumbrada a usar las siglas en inglés, pero las interfaces cerebro-computadoras lo que hacen es medir la actividad cerebral y traducirlas a una forma que permita a un dispositivo o una máquina compensar alguna función cerebral, ya sea alguna función perdida o dañada, o también proporcionar funciones adicionales o aumentadas, o incluso incorporar alguna mejora en las funciones que ya tenemos, es decir, en personas sanas, producir alguna mejora en alguna función fisiológica que no ha sufrido ningún daño. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo logramos que las interfaces cumplan sus objetivos? Cualquier tipo de interfaz trabaja básicamente con 3 pasos. El primero es medir la actividad eléctrica cerebral. Para eso tenemos todo un sistema de adquisición conectado al usuario o al paciente. El segundo paso es procesar esta señal, que ese procesamiento se hace generalmente en una computadora y tiene 3 pasos, que ya los vamos a ver un poco más detallados. Y el tercer paso es la aplicación o la interfaz en sí, es decir, el dispositivo o la computadora o cualquier dispositivo que mi interfaz vaya a controlar, ¿sí? Y generalmente este dispositivo le envía feedback al usuario, o sea, le da retroalimentación al usuario sobre cómo está siendo utilizado. Entonces ahí decimos que las interfaces cerebro-computadora trabajan a lazo cerrado, porque no solo que el usuario aprende cómo usar la interfaz, sino que también la interfaz aprende cómo es la actividad eléctrica del cerebro del usuario y puede ir mejorando su algoritmo para detectar cuál es la señal que el usuario quiere realizar. Entonces ahí se produce como una sinergia entre el usuario y la interfaz y se puede aprender mucho más rápido a utilizar la tecnología. Bueno, el primer paso, como les decía, es hacer o medir la actividad cerebral de interés, la que nos interesa a nosotros. Yo supongo que, bueno, casi, sobre todo los oyentes, tienen alguna idea de lo que son fundamentos de neuroanatomía y cómo funciona el cerebro, así que no me voy a detener en qué es una neurona y cómo funciona, pero sí contarles que las interfaces cerebro-computadora trabajan midiendo 2 tipos de actividad cerebral, la neuroeléctrica y la hemodinámica. La neuroeléctrica es producto de la sinapsis de las neuronas cuando se activan y se conectan entre sí, y la hemodinámica es el producto de los cambios en el flujo sanguíneo debido a que el metabolismo de la neurona se incrementa cuando la neurona se activa. Entonces está probado que cuando la neurona está activa no solo está generando una corriente eléctrica iónica, sino que también el flujo de hemoglobina hacia la neurona aumenta para proveerle mayores nutrientes mientras está activada. Yo en lo personal trabajo con interfaces cerebro-computadoras neuroeléctricas, porque bueno, ya vamos a ver que son las más fáciles, entre comillas, de implementar, pero también existen muchos tipos de interfaces que trabajan con la actividad hemodinámica. Y bueno, toda esta actividad, como bien sabemos, se puede asociar a algún área en particular, y ya sabemos que las áreas del cerebro procesan información de algún tipo de sensor periférico nuestro, digamos. O sea, tenemos áreas que son específicas para una aplicación. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el área 17 de Brodmann es el área de la corteza visual primaria, o sea, que procesa imágenes. Sabemos que el área 4 de Brodmann es la que trabaja la que procesa todo lo que es control motriz, y así. Entonces, dependiendo de dónde estemos tomando la señal, vamos a estar viendo la actividad de esa región, y esa región va a estar asociada a una función cognitiva en particular. Entonces, ahí es cuando empezamos con la primera etapa del diseño, que es decir, bueno, qué tipo de actividad vamos a censar y dónde la vamos a censar, porque
qué queremos como estímulo de nuestra interfaz cerebro-computadora. Luego, una vez que ya tenemos la actividad eléctrica que queremos medir identificada, tenemos todo un paso de preprocesamiento de señal, de procesado de señal en realidad, donde tenemos 3 pasos principales. El preprocesado, que es el acondicionamiento de la señal, para quitarle todo el ruido externo que viene en la señal. Después, la extracción de características, que es, bueno, yo ahora tengo una señal limpia, pero no veo a simple vista lo que necesito, lo que estoy buscando para clasificar la señal eléctrica. Entonces tengo que hacer una extracción de características, tengo que hacer un trabajo sobre esa señal para poder tenerla de forma más clara, poder evidenciar la señal que necesito. Luego esa señal pasa a una etapa de clasificación, donde lo que se hace es decidir qué tipo de señal es la que está viniendo y qué voy a hacer con esa señal. Acá es donde generalmente se usan algoritmos de inteligencia artificial. Ahora lo vamos a ver. Bueno, yo acá voy a dar los ejemplos con actividad neuroeléctrica, porque como les decía, es con lo que yo trabajo, pero también está esta etapa de procesamiento de señal para todo lo que es actividad hemodinámica. Para lo que es el preprocesamiento de la señal, como les decía, lo que se hace es buscar separar la señal de interés de todo el ruido que viene de los sensores y de la actividad externa a lo que nosotros queremos medir. Tenemos muchos problemas en esta etapa, tenemos mucho ruido. La señal de EEG, que es la señal neuroeléctrica por excelencia, tiene mucho ruido, es muy pequeña en términos de voltaje, o sea, no tenemos mucha amplitud, y se mete en la señal un montón de ruido, como por ejemplo el ruido de línea, que son 50 o 60 Hz, dependiendo del país. Tenemos el ruido por todo lo que sea movimiento muscular, ya sea que el usuario mueva los ojos, parpadee, no sé, apriete la mandíbula, mueva el cuello. Cualquier tipo de artefacto muscular va a entrar en nuestra señal, porque es una señal mucho más potente en términos de voltaje. Y también tenemos, bueno, algunos ruidos como todo lo que es la baja frecuencia que tenemos que eliminar, que no nos sirve por culpa de la impedancia de la piel, por culpa de la adaptación de los electrodos, etc. Entonces siempre vamos a tener nuestra señal de interés montada sobre un montón de ruido que queremos eliminar. Existen muchísimos métodos para separar lo que es la señal del ruido, o sea, no es mi idea entrar en cada uno de estos métodos, pero sí comentarles que hay muchos métodos, ya sea en frecuencia y en espacio y en tiempo, para poder hacer esta separación y que nosotros solo tengamos la señal de interés para la siguiente etapa. Después, una vez que ya limpiamos los datos, tenemos que hacer la extracción de características. Como les decía, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con potenciales evocados o no sé, con ritmos cerebrales, con alguna banda en particular, vamos a necesitar hacerlos evidentes en el registro, porque en el registro a simple vista no lo vamos a ver. Y tampoco lo va a encontrar nuestro algoritmo clasificador, o va a tardar mucho más, entonces nos conviene hacerlo evidente. Para esto también se trabaja en frecuencia o en tiempo, y se usan distintas técnicas. Como les decía, yo no quiero ahondar mucho en la matemática de esto, porque da mucho para hablar, es un área muy grande, de hecho es una especialización adentro de lo que es interfaz cerebro-computadora, pero bueno, sí comentarles esto, que están estas distintas formas de poner en evidencia las características que son de interés para nuestra interfaz. Si en algún momento estoy diciendo o hablando algo que no se entienda, por favor, párenme, no tengo problema de explicar algo de vuelta o contestar alguna pregunta durante la presentación, no hay problema. Así que si quieren hacer alguna pregunta en particular sobre esto, es bienvenida. Lo que más se usa para extracción de características, en lo que es en el dominio de la frecuencia, digamos, o sea, cuando yo paso mi señal de tiempo a frecuencia, es la separación en las bandas de frecuencia y características de la señal de EEG. Es decir, yo separo mis bandas alfa, beta, teta, delta,
y me fijo cuánta energía tiene cada una de esas bandas en el dominio de la frecuencia. Entonces puedo ver, por ejemplo, si estoy tratando de controlar una interfaz cerebro-computadora con la energía de mis ondas alfa, porque por ejemplo, cuando yo cierro los ojos, mis ondas alfa suben, entonces yo quiero ver esa diferencia entre que mis ondas alfa se hacen más evidentes y no. Puedo hacer un barrido de FFT y ver cómo varía la energía en la onda alfa durante un tiempo determinado, ¿sí? Entonces eso lo puedo usar como un comando. Bueno, también existen muchas técnicas en el dominio temporal, por ejemplo, hacer un promedio, se usa mucho para lo que son potenciales evocados, ir haciendo promedios de muchas tomas para poder evidenciar el potencial evocado. El potencial evocado es una respuesta muy corta a un estímulo específico, extremadamente corta, entonces no la vamos a ver en un registro a simple vista, sino que se suele utilizar la promediación para que esa señal se destaque de todo el resto de la actividad cerebral. Bueno, y después la tercera etapa, donde ya tenemos nuestras características puestas en evidencia, o sea, ya podemos ver en nuestra señal qué es lo que queremos buscar, es la clasificación. Es decir, tratar de reconocer cuál es la señal que está viniendo y a qué categoría pertenece, o clase, como se le llama, para poder tomar una decisión. Por ejemplo, acá en el ejemplo de la filmina, el clasificador lo que tiene son dos clases, mano izquierda o mano derecha. Imagínense que le estamos pidiendo a una persona que imagine el movimiento de su mano derecha o izquierda para comandar un mouse, por ejemplo. Entonces, cuando la persona imagina mano derecha, se hace clic derecho, y cuando imagina mano izquierda, se hace clic izquierdo. Entonces, yo necesito saber, cuando viene la señal, cuál de las dos manos está pensando la persona en ese momento. Para eso se hace la separación de clases. Acá, una clase sería los puntos negros y la otra sería los puntos blancos. Se separan las clases y se va decidiendo a qué clase pertenece cada uno de los datos. Cuando la separación es sencilla, como en el ejemplo, donde hay una línea, simplemente una línea que separa las clases, se pueden usar métodos estadísticos o de reconocimiento de patrones para hacer esto, pero ya cuando las clases son no linealmente separables, es decir, que ya no podemos hacer esta separación con una línea, ya se pone un poco más complicado, porque hay puntos en todos lados del gráfico. Ahí ya generalmente se utiliza Machine Learning, o aprendizaje automático, o inteligencia artificial, para poder hacer este reconocimiento. ¿Qué pasa con estos algoritmos? Estos algoritmos se entrenan para cada usuario para poder reconocer esta separación de clases de cada usuario. Pero es muy difícil de generalizar, porque el algoritmo se entrena para una persona, y después yo cuando la pongo en otra persona, esa persona tiene una separación de clases totalmente distinta, entonces mi algoritmo ya no funciona, lo tengo que volver a entrenar para otra persona. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Genial. Bueno, y después el último paso, una vez que ya la interfaz tomó la decisión de qué clase es su señal, a dónde va, digamos, lo siguiente es transmitírsela al dispositivo que está comandando. En el ejemplo anterior teníamos esta interfaz que está pidiéndole a la persona que imagine movimiento imaginario, valga la redundancia, de la mano derecha y de la mano izquierda para comandar un mouse. Entonces, una vez que llega la señal, y supongan que la interfaz decidió que la persona estaba pensando en mano derecha, tiene que enviar una acción al mouse, o a la computadora, o al periférico que sea, para que se haga el clic en lo que corresponde. Entonces, esa es la última etapa de la interfaz cerebro-computadora. Ahora bien, como les contaba al principio, también existe una etapa extra que es la retroalimentación del dispositivo hacia la persona. Entonces tenemos interfaces abiertas e interfaces cerradas. Las abiertas terminan acá, en donde el dispositivo hace lo que yo estoy pensando y listo, y las cerradas informan al usuario de algo, que es lo que se usa mucho en neurofeedback. Pero bueno, hablamos de eso un poquito más adelante.
Bueno, ahora pasamos a los tipos de interfaces. ¿Alguna pregunta hasta acá con cómo funciona? ¿Está claro cada uno de los módulos que tiene la interfaz? Bueno, genial. Ahora para hablar un poco de los tipos de interfaz cerebro-computadora, lo que hice fue un pequeño cuadro de las distintas tecnologías que existen. Principalmente las tecnologías BCI se pueden dividir en invasivas y no invasivas. Las tecnologías invasivas pueden ser intracraneales o intracorticales, es decir, tenemos sistemas de sensado que penetran en la corteza cerebral y van directo hacia donde yo quiero medir la señal, o las intracraneales que están sobre la superficie del cerebro y no penetran en la corteza. Bueno, dentro de las intracraneales tenemos los electrocorticogramas, y dentro de los intracorticales están los microwire, que supongo que son microelectrodos, y los arreglos de muchos electrodos, que no tiene una traducción al español, así que lo dejé así. Pero bueno, donde son mallas o matrices de electrodos que se ponen en contacto con la corteza cerebral. Después, en lo que son tecnologías no invasivas, podemos tener de contacto y sin contacto. Las de contacto son los electroencefalogramas, que como les contaba es lo más común, lo que más se utiliza para hacer implementaciones de BCI. Y también tenemos los FNIRS, que son los que trabajan con infrarrojo. No me sale el nombre en español. Pero bueno, son los que trabajan con luz infrarroja, ya lo vamos a ver. Y después, sin contacto, tenemos los PET, toda lo que es tecnología PET, que es emisión de positrones. Después lo que es MEF o magnetoencefalografía, y resonancia magnética funcional, que es una de las más usadas en lo que es investigación. Bueno, y acá también dividí un poco en lo que son las tecnologías que usan métodos neuroeléctricos de las que usan métodos hemodinámicos. Entonces, como podemos ver, lo que es NIRS, PET y resonancia magnética funcional usan estos métodos hemodinámicos, donde van sensando los cambios en el flujo sanguíneo, y todo el resto usa métodos neuroeléctricos, es decir, va viendo el cambio en las oscilaciones eléctricas de las neuronas. Con los distintos tipos de tecnología también cambia la disposición de los electrodos. Como les contaba hace un rato, tenemos el electroencefalograma, que se pone en la superficie del cerebro, los electrocorticogramas que van los electrocorticogramas van en la superficie del cerebro, y el electroencefalograma va en la superficie de la cabeza. ¿Sí? No invade la cabeza en ningún momento. Y después lo que son los microwires, que van adentro de la corteza cerebral. Estos distintos tipos de electrodos no solamente nos afectan en cuanto a que son invasivos o no, sino que también nos afectan en lo que es la resolución espacial y la resolución temporal. Por ejemplo, el electroencefalograma es muy bueno en lo que es resolución temporal, o sea, tiene una resolución de milisegundos, yo puedo ver cambios a los milisegundos de qué está pasando, pero tiene muy mala resolución espacial, porque yo estoy viendo la actividad eléctrica que está debajo de los electrodos, que son centímetros. Entonces ahí hay millones y millones de neuronas, y yo no puedo discriminar la actividad de un solo clúster de neuronas. Entonces, cada una de las tecnologías tiene un distinto compromiso entre la resolución espacial y temporal, que es una variable a tener en cuenta cuando uno está haciendo un diseño. Dice, bueno, si yo necesito que la interfaz trabaje en tiempo real, no puedo usar una tecnología que tenga una resolución temporal de minutos, porque va a tardar minutos en darme un feedback y a mí no me sirve. Entonces, bueno, es algo a analizar también. Bueno, para pasar un poco a hablar de cada una de las tecnologías, la primera es lo que es tecnología invasiva, estos microelectrodos que les contaba. Tenemos de dos tipos, tenemos los microelectrodos únicos, como el que está a la derecha, que
que penetra en la corteza cerebral y mide desde una neurona hasta un grupo muy pequeño de neuronas, entonces nos deja ver actividad muy localizada. Y después los que están a la izquierda, que son los arreglos de electrodos, donde ya tenemos una matriz con varios, siguen siendo muy chicos, porque miren, está abajo de una moneda, o sea, es algo muy pequeño, pero ya tiene un área mayor y me permite ver la actividad entre clústeres adyacentes de neuronas. En este tipo de tecnología tenemos la mejor calidad de la señal, porque tenemos el electrodo puesto directamente en la fuente de la señal, pero tenemos un procedimiento quirúrgico, o sea, hay que abrir al paciente, someterlo a una cirugía, y no podemos dejar los electrodos mucho tiempo porque tenemos el riesgo de que formen un tejido cicatrizal. Y cuando forman el tejido cicatrizal, nos afecta la calidad de la señal. O sea, el tejido que cicatriza, como es fibroso, nos hace de aislante y hace que la señal vaya decayendo en calidad. Entonces, bueno, no solo tenemos todos los riesgos y los costos de una cirugía para colocar estos electrodos, sino que también tenemos esa ventana temporal para usarlos y que después ya el tejido cerebral reacciona, forma el tejido fibroso y yo ya no puedo usar más el electrodo. Esto se usa mucho en casos donde hay una cirugía de por medio. Por ejemplo, tengo un paciente con epilepsia que tiene que ser intervenido porque hay que hacerle una evaluación o porque hay que de alguna forma atacar su foco de epilepsia. Entonces se aprovecha esa cirugía para colocar este tipo de implantes y hacer los estudios o las implementaciones que sean necesarias. Lo mismo pasa con los electrocorticogramas. También tenemos una muy buena señal porque están directamente en la superficie del cerebro. Ya no tenemos tanta calidad de señal porque no están penetrando el cerebro, pero sí están muy cerca y digamos, ya no tienen el problema de todos los tejidos que van hacia afuera, digamos, lo que son las capas de la dura madre, la aracnoides y después todo lo que es el cráneo, que atenúa muchísimo la actividad eléctrica cerebral. Entonces, este tipo de estudios también tienen una muy buena calidad de señal, pero tiene el problema de que es invasivo, que es altamente invasivo, y que el electrodo, si bien ya no produce una reacción tisular rápida en el cerebro porque no está entrando en la corteza, sí, después de un tiempo ya empieza a tener una reacción inflamatoria crónica por culpa de que, bueno, es un cuerpo extraño y el cuerpo lo reconoce y lo rechaza. Entonces, bueno, este tipo de interfaces se utilizan mucho en lo que es el área de investigación, en el área clínica, sobre todo, como les comentaba, cuando tenemos a algún paciente o algún usuario que tiene ya una cirugía indicada por algún otro problema o alguna otra condición. Bueno, ahora pasemos a las no invasivas. Bueno, la no invasiva por excelencia es la interfaz que está basada en electroencefalograma. El electroencefalograma básicamente es el mismo arreglo de electrodos, pero puesto por arriba de la cabeza, en el cuero cabelludo, y lo que hacemos es medir los cambios en las oscilaciones neuronales que dan origen a los ritmos cerebrales. Sabemos que existen ritmos fisiológicos cerebrales y que, bueno, hay ciertas anomalías que se pueden ver en un electroencefalograma, y también que podemos ver con los cambios en estos ritmos fisiológicos algunos tipos de actividades, de funciones cognitivas o actividades como potenciales evocados o potenciales estacionarios visuales, que podemos detectarlos y usarlos como comando para los desarrollos de interfaces cerebro-computadora. ¿Cuál es la principal ventaja de este tipo de tecnología? Es que es bastante, bueno, primero que es no invasiva, entonces ya tenemos el paciente que no sufre, no tiene que pasar por una cirugía para hacer este tipo para utilizar este tipo de interfaz. Es no invasiva, es bastante barata de implementar porque, bueno, ha habido muchos
adelantos en lo que es hardware, entonces tenemos muchos desarrollos electrónicos que están muy buenos para hacer toda la adquisición de señal, y nos da mucha versatilidad y portabilidad en el sistema, es decir, podemos salir del laboratorio con este tipo de interfaces y empezar a utilizarlos en otros ambientes no controlados. Por supuesto que vamos a tener muchísimo ruido, pero por lo menos se puede hacer, o sea, no podemos sacar a una persona que tiene un arreglo para electrocorticografía a la calle, porque tiene mucho riesgo de infecciones. Entonces, lo que nos permite esta tecnología es justamente hacer eso, hacerlo portable. Bueno, y la principal desventaja que tiene, por supuesto, es, como les contaba antes, el tema de la resolución espacial. Tengo una muy pobre resolución espacial, porque al tener el electrodo puesto muy lejos de la fuente de la señal, que es la neurona, ya no puedo discriminar en el área más allá de mi electrodo, entonces tengo una resolución de centímetros. Y entonces, imagínense, por ejemplo, que queremos hacer una interfaz que está basada en imaginería motora, y queremos detectar los movimientos de la mano. Pero bueno, la parte de la corteza cerebral que codifica los movimientos de la mano está muy cerca de otras partes, y con electroencefalografía no podemos discriminar eso, se nos mete el ruido de todo el resto del cerebro. Además de eso, también tenemos el problema del ruido. ¿Por qué? Porque tenemos los electrodos fuera del cráneo, y lo que es el cráneo, el cuero cabelludo y todas las capas hasta llegar a este cerebro, todas producen atenuación de la señal eléctrica, o sea, la señal se origina en la neurona y hasta que llega al electrodo se atenúa muchísimo, y aparecen todos los ruidos musculares, de ambiente, de línea que les comentaba al principio. Entonces, es una señal muy contaminada, pero es muy útil porque no tenemos que hacerle daño al paciente para ponerle un electrodo, y nos permite sacarla del laboratorio y hacerlo portable. Bueno, y como les contaba, hay varios kits comerciales ya para hacer implementaciones de BCI en el mercado, que la verdad que en los últimos años han tenido mucho éxito, y permiten a cualquier persona, no hace falta que ya sea un investigador o una persona con un laboratorio, le permiten hacer implementaciones de interfaces cerebro-computadora en la comodidad de su hogar, digamos. Entonces, con estas vinchas y estos kits, lo que se puede hacer es empezar a experimentar y hacer desarrollos. Sobre todo con lo que es OpenBCI, que OpenBCI es una tecnología open source, es decir, que ellos venden este casco y la placa como se muestra, pero también si la persona que no la quiere comprar se puede bajar todos los esquemáticos y hacer su propia placa, imprimirla, imprimir los cascos en 3D, se puede bajar todos los modelos 3D e imprimirlos, lo cual está muy bueno porque te deja hacer mucho desarrollo personalizado y muchas aplicaciones hechas a medida, digamos, y encima la calidad de la señal que se obtiene es muy buena. Se puede medir EEG, MG, frecuencia cardíaca, movimientos de la cabeza, tiene un acelerómetro también, así que está muy bueno. Yo trabajo con esta tecnología, por eso doy fe de que es así. Está muy bueno porque te permite hacer registros confiables a un bajo costo y te permite adaptar la tecnología al desarrollo que estás tratando de hacer. Si no, ya sabemos, los equipos de electroencefalografía en general, primero que no te dejan hacer una interfaz portable o modificarla o diseñarla a medida, y además de que son bastante caros y bueno, hay que tener financiación para poder comprarlo. Bueno, después con el otro tipo de tecnología no invasiva, que es la espectroscopía por infrarrojo. Esta tecnología no ha sido muy usada, no había sido muy usada hasta hace un par de años, porque la calidad de la señal era muy mala, pero ahora están mejorando muchísimos todos los detectores, entonces ahora está empezando a ser un poco más popular en lo que es el ambiente de las interfaces cerebro-computadora.
Pero básicamente, ¿qué hace? Cuando se pone un emisor de luz infrarroja en una parte del cerebro, por fuera siempre, ¿no? Esto es no invasivo, entonces por fuera, apoyado sobre el cuero cabelludo, y después se pone una serie de detectores para ver la atenuación de la luz en el cerebro de ese emisor. Este tipo de interfaces lo que usa es un principio físico, que es, bueno, todo lo que es tejido, huesos y piel, son transparentes a lo que es luz infrarroja en un cierto espectro, pero la hemoglobina no. Entonces yo puedo ver cambios en la hemoglobina cuando se oxigena y se desoxigena, para medir qué zonas están metabólicamente más activas. Entonces ahí puedo ver si debajo de mi emisor hay una zona activa, voy a tener mayor hemoglobina desoxigenada, porque significa que le está entregando oxígeno a la neurona que está activa. Y ahí voy a tener un cambio en el detector cuando me detecten los niveles de luz que fue absorbida. Este principio, que también se llama Bode response, que es niveles de oxígeno en sangre dependientes, una cosa así es la traducción. Este principio, digamos, que es bastante conocido, también es el principio de la resonancia magnética funcional. Entonces, lo que es la tecnología por infrarrojos y la resonancia magnética funcional son métodos que son sensibles a la misma respuesta fisiológica y muy a menudo son comparables entre sí. Es decir, si yo estoy haciendo un estudio con resonancia magnética funcional y después uso infrarrojos, me debería dar el mismo resultado porque estoy observando el mismo efecto o el mismo fenómeno físico en el cerebro. Como les decía, esto hasta hace unos años no se usaba mucho porque tenía mucha limitación espacial sobre todo, y hasta el día de hoy también lo tienen porque está condicionado a lo que puede penetrar la luz en la corteza, que tiene unos 4 centímetros más o menos, y después ya el tejido lo absorbe completamente. Entonces yo no puedo sensar estructuras que estén a más profundidad de 4 centímetros de mi detector. Entonces eso lo hace bastante limitado. Bueno, y bueno, después también tenemos la resonancia magnética funcional, que es el método preferido dentro de lo que es el mapeo cerebral, y todo lo que son métodos de estudios en laboratorio, que bueno, como les decía, usa lo mismo, el mismo principio físico, es decir, cuando hay una actividad en alguna zona, esta tiene un cambio de metabolismo, y yo lo puedo ver por los cambios en el flujo sanguíneo. La resonancia magnética funcional es buenísima porque no requiere cirugía, porque no requiere sustancias para el paciente, no tiene que estar expuesto a radiación, no hay que ponerle electrodos, simplemente hay que meterlo en un resonador y eso es bastante caro. Así que bueno, el único inconveniente que tiene es el resonador, que es caro y difícil de... Bueno, no difícil de conseguir, pero sí es difícil, todo el protocolo de adquisición es difícil de setear, digamos, hay que meter al paciente en el resonador, de toda la serie de instrucciones, y bueno, puede ser bastante complejo para hacer o para obtener la señal que yo quiero. Bueno, y por último, la última de las tecnologías no invasivas es la magnetoencefalografía, que también lo que hace es detectar los cambios en las corrientes eléctricas de las neuronas, pero lo hace a través de la detección del campo magnético que genera la corriente neuronal. Entonces, ahora yo veo el cambio en la corriente, pero lo veo a través de un cambio en el campo magnético. Y este método tiene una mejor resolución espacial que la electroencefalografía, por ejemplo, porque todo lo que son campos magnéticos no son atenuados por las estructuras adyacentes al cerebro, como el cráneo y todas las capas adyacentes. Entonces, tengo una mejor resolución espacial y tengo mucho más detalle de lo que estoy sensando.
También los campos magnéticos no se afectan por lo que es el ruido de línea, lo que son los movimientos de músculos, los parpadeos, los movimientos sacádicos de los ojos. Entonces tengo muchísima mejor resolución temporal. Pero nos pasa lo mismo que con la resonancia, necesitamos un magnetoencefalógrafo, que son máquinas bastante costosas y son prácticamente no portables, o sea, no se pueden llevar a ningún lado, pero en los últimos años ha aparecido esto que es como un poco tenebroso, si se quiere, que es una máquina de magnetoencefalografía portátil. Entonces, el casco lo que hace es censar actividad eléctrica cerebral, pero mediante la detección del campo magnético. Y bueno, es un poco incómoda, un poco Hannibal, diría yo, si alguno ha visto Hannibal, pero ya la tecnología está siendo portable, y eso es muy bueno, porque mientras más tipos de tecnología portable tengamos, más posibilidades de diseñar interfaces tenemos. Entonces, está muy bueno que se vaya haciendo cada vez más portable y miniaturizando toda la tecnología. Bueno, y como para cerrar un poco todos los tipos, yo encontré esta tabla que está muy buena en un review de todos los tipos de tecnología y sus principios físicos, dónde van los electrodos, qué miden. Bueno, la dejo acá para que la consulte que quiera. Yo después voy a compartir las filminas, así que quiera puede volver y consultarla. Está en inglés, lo único, pero bueno, es fácil de traducir. No la vamos a leer ahora porque no vamos a perder tiempo en leerla, pero básicamente resume todo lo que venía hablando un poco de cada una de las tecnologías. Otro tipo de clasificación de BCI, aparte de la tecnología invasiva o no invasiva, o el tipo de actividad eléctrica que usa, de actividad cerebral que usan, es si son exógenas o son endógenas, es decir, depende del tipo de estímulo que estén usando. Las interfaces cerebro-computadora que son exógenas usan los potenciales que se producen por cuestión, porque yo los provoco en el usuario. Por ejemplo, los potenciales evocados son respuestas a un estímulo determinado. Entonces, si yo estoy usando potenciales evocados visuales, lo que voy a hacer es estimular al paciente o al usuario con algún tipo de estímulo visual, y después voy a censar en la corteza visual qué está pasando. Y voy a obtener siempre un estímulo después de un determinado tiempo, ¿sí? Entonces ya sé que ese estímulo va a aparecer después de un determinado tiempo de que yo estimule al usuario. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el P300, que es un potencial muy usado, que yo trabajo con ese potencial, es bastante usado en la literatura también, que el P300 ocurre 300 milisegundos después de que un estímulo visual nuevo aparece o es presentado al usuario, ¿sí? Ocurre en la corteza visual. Entonces, yo sé que después, 300 milisegundos después de que yo mande un estímulo, voy a tener esa respuesta en el paciente o en el usuario. Y voy a buscar detectarla para saber hacia dónde está mirando el usuario, porque si el usuario está mirando mi estímulo, entonces va a ocurrir este P300. Si no lo está mirando, no va a ocurrir. Y después en lo que son interfaces endógenas, lo que usan, o espontáneas, en inglés también, las interfaces endógenas, uno como diseñador de la interfaz no sabe en qué momento va a ocurrir la señal, y simplemente la está registrando. Entonces, supongan que le pedimos a un usuario que piense en mover la mano derecha o izquierda para accionar un mouse. Nosotros no sabemos en qué momento va a pensar, o sea, no podemos asociarlo a un marco temporal determinado, sino que esperamos ver la señal en el registro y que la interfaz la detecte sola, ¿sí? No está asociada a un marco temporal particular. Bueno, esos son, digamos, los dos tipos de estímulo que podemos hacer. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? Están en mute, así que lo voy a tomar como un consentimiento. Lo siento, Florencia, estoy en mute. Armando, ¿tiene algo de decir, Florencia, una pregunta, algo? La verdad, no, hasta ahora está muy, muy interesante y sí se está tomando
en cuenta aspectos muy importantes, en especial porque hay señales que sí lanzan energía muy alta y se pueden registrar incluso en registros muy difusos, pero también hay que tomar en cuenta esos registros eléctricos que son muy importantes, pero muchas veces están opacados por los motores, los sensitivos. Sí, muy interesante hasta ahora. Sí, tal cual. Es todo un tema tratar de lograr agarrar la señal que uno quiere y poderla registrar y procesar en tiempo real. Bueno, entonces podemos seguir a lo que son aplicaciones. Perfecto. Okay. Bueno, las principales aplicaciones de las interfaces cerebro-computadora son, primero, reemplazar alguna función que se perdió por culpa de alguna herida o algún daño o alguna enfermedad, por ejemplo, cuando se pierde la comunicación o cuando se pierde la motricidad para controlar una silla de ruedas. También pueden usarse para restaurar funciones perdidas, por ejemplo, cuando se estimulan los músculos de una persona que ha quedado paralítica por algún problema, que tiene el miembro intacto, pero no tiene forma de accionarlo con su cerebro. También acá puse el ejemplo que está bueno, que es la estimulación de nervios, por ejemplo, la estimulación de los nervios para restaurar la función de la vejiga, que es un tema que hablamos ayer un poco con John, que es tratar lo que son vejigas hiperactivas y todo, estimulando el detrusor, el músculo detrusor, y bueno, todo obviamente la vía neuronal que acciona al músculo detrusor. También se pueden usar las interfaces para rehabilitar funciones, por ejemplo, cuando una persona tiene una ACV, se puede usar una interfaz cerebro-computadora para potenciar la terapia de rehabilitación de esa persona. También se pueden mejorar ciertas funciones fisiológicas que en personas que no tienen ningún compromiso ni motor ni cognitivo, pero quieren, por ejemplo, mejorar sus niveles de atención, sus niveles de concentración. Bueno, ya vamos a ver que esto está siendo muy usado últimamente. Y también, por supuesto, se pueden usar como una herramienta de investigación donde se estudian las distintas funciones cerebrales. Y ahí es donde entran, bueno, sobre todo la resonancia magnética funcional y la magnetoencefalografía, que son tecnologías más de laboratorio que calle, digamos. Y también, por supuesto, bueno, la primera de todas las funciones o de las aplicaciones, o por lo menos la que más me gusta a mí, porque soy de ingeniera, es el tema de restaurar las funciones fisiológicas de las personas. Tenemos acá, por ejemplo, la primera de todas las interfaces cerebro-computadoras, que fue el implante coclear, que lo que hace básicamente es restaurar la audición, y lo que hace es conducir todos los impulsos o traducir todo el sonido que llega al oído de la persona a impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos son retransmitidos a todas las células nerviosas del nervio auditivo. Entonces, lo que hacen es hacer un bypass entre el proceso normal de audición de la persona, reemplazándolo con una suerte de audición eléctrica. Esta audición eléctrica, después el cerebro, por su plasticidad, lo que hace es reinterpretarlo y consigue reaprender estos estímulos y los procesa como sonido y como lenguaje o como habla, lo vuelve a procesar, digamos, pero no es la forma en la que nosotros escuchamos, o sea, las personas con audición normal escuchan, sino que el cerebro tiene que reaprender a escuchar con este estímulo diferente. Los implantes cocleares están en el mercado desde hace muchos años. El primero, bueno, han tenido varias versiones, obviamente, se empezaron a desarrollar en los 50, pero el primero que se instaló el multicanal, como los que se instalan ahora, digamos, los que se implantan ahora, los que se implantan ahora se empezaron a usar en la década de los 70. Así que hay muchas interfaces cerebro-computadora en las orejas de las personas. También tenemos lo mismo para lo que es visión, o sea, esto de hacer un bypass entre el nervio que lleva la información y el área de la corteza cerebral que procesa esta información, para lo que es
la visión, pero este tipo de interfaces todavía está en desarrollo, no hay nada comercial y no hay nada todavía robusto como para que funcione, pero obviamente sí se está haciendo mucha investigación porque sería muy interesante lograr que las personas ciegas puedan recuperar la visión mediante la estimulación con una cámara y después la estimulación eléctrica de su corteza visual. Es el mismo principio que el implante coclear, pero para la visión. Después tenemos lo que es motricidad, todo lo que es recuperación y rehabilitación de motricidad. Acá tenemos las interfaces cerebro-computadora que lo que hacen es decodificar todos los patrones motores de la corteza motora y los transmiten a un brazo robótico para que la persona los comande como comandaba su brazo real antes de perderlo. Las interfaces más avanzadas en este tipo no solo tienen esta parte de que comandan el brazo robótico, sino que también los brazos robóticos tienen sensores que envían información a la corteza sensorial y pueden procesar estímulos táctiles, por ejemplo, frío, calor, rugoso, no rugoso, bueno, pueden devolverle a la persona la sensación táctil en el brazo robótico, lo cual es increíble porque estamos hablando de un brazo robótico totalmente funcional. No solo lo puedo mover con mi corteza motora, sino que puedo sentir con mi corteza sensorial gracias al brazo. Hay varios avances en este campo, está siendo muy estudiado, y bueno, por ejemplo, este es un tipo de neuroprótesis que lo que se hace es conectarlo directamente a los nervios periféricos del paciente, del usuario. Acá en el caso de las amputaciones, nosotros tenemos un cerebro que está funcionando de forma normal, todos los nervios periféricos que llevan la información a la extremidad están intactos, pero obviamente ha habido una amputación, entonces ya no está más el miembro que estamos tratando de restaurar. Entonces lo que se hace es una cirugía donde se vuelve a ubicar de forma más superficial todos los nervios periféricos que han quedado en el muñón de este brazo robótico, y con eso se reeduca al cerebro para poder comandar el brazo, ¿sí? Muchas personas lo comandan, por ejemplo, acá en la foto se puede ver que tiene, a ver si puedo hacer con el puntero. ¿Se ve el puntero ahí? Bueno, ¿se ve? Genial. Acá se ve que tiene todos los electrodos conectados en el pectoral. Entonces esta persona aprende a comandar la interfaz, o el brazo robótico, con su músculo pectoral. ¿Sí? Hay muchos desarrollos de este tipo, son muy interesantes. Por ejemplo, también es una charla TED que está muy buena, que se las recomiendo, que es una persona que tiene, bueno, 2 prótesis, tiene amputado de la rodilla para abajo, y una bailarina que perdió la pierna en un atentado, que baila en ese TED por primera vez, que está muy buena, y todos comandan las prótesis de la misma forma. Es decir, usan los nervios periféricos y reaprenden los patrones motores para poder comandar de vuelta el miembro que perdieron. Bueno, y todo esto es posible en pacientes amputados porque, bueno, el miembro ya no está, entonces se reemplaza con algo robótico. ¿Qué pasa en personas que han sufrido un accidente y han quedado paralíticas, parapléjicas, cuadriplégicas, lo que sea, que ya no pueden, tienen el miembro intacto, pero no pueden moverlo porque ya su columna, su médula espinal ha sufrido algún problema y no puede transmitir o comunicar el cerebro hasta el miembro en cuestión? En este caso, esta es otro tipo de neuroprótesis, donde directamente se implantan los electrodos en la corteza motora, que se pueden ver acá, ellos tienen implantados los electrodos, son electrodos obviamente invasivos, directamente su corteza motora, y con eso comandan un brazo externo. Por ejemplo, esta usuaria lo que hace es comandar este brazo externo, ya tiene sus 2 brazos, pero no puede moverlos, entonces comanda un brazo externo para que se mueva por ella. Y en este caso, esta persona también tiene los 2 brazos intactos, y lo que hace es comandar con la interfaz invasiva esta muñequera, si se quiere, que estimula los músculos que ella no puede estimular de forma
normal. Entonces reemplazan la conexión entre el cerebro y el miembro que se ha perdido, con el cual se ha perdido comunicación. Toda esta área, la verdad que es muy interesante, tiene muchas aplicaciones. Como les decía, existe gente que está dispuesta a pasar por una cirugía cerebral con tal de probar este tipo de aplicaciones. No hay muchas, la verdad que el hecho de que te tengan que hacer una cirugía reduce un montón los voluntarios dispuestos a hacerlo, pero la verdad que hay muchos voluntarios y sobre todo en particular esta persona, este chico que se llama Ian, que yo les dejé el link ahí, él tuvo un accidente cuando era muy joven y quedó cuadripléjico, y él inició toda una fundación y se asoció con un laboratorio para poder estudiar las interfaces cerebro-computadora. Se ofreció como conejito de India, básicamente, y tiene un blog muy interesante donde cuenta, digamos, toda su vida y todas sus experiencias utilizando los desarrollos que hacen en el laboratorio. Es súper interesante. Bueno, también con respecto a la motricidad, podemos rehabilitar la motricidad. Supongan que no tenemos un daño permanente, o sea, no tenemos una amputación ni una lesión en la médula. Entonces, en los casos, por ejemplo, de ACV, lo que se hace es utilizar exoesqueletos que están alimentados o retroalimentados por una interfaz cerebro-computadora para potenciar la terapia de rehabilitación. Esto es, cuando el paciente va a terapia y empieza a recibir la terapia, donde le dicen, por ejemplo, mueve la mano derecha, que es la que el paciente tiene comprometida, y bueno, el paciente obviamente no puede moverla porque tiene un compromiso motor, porque ha tenido un problema en esa parte del cerebro, entonces no ve el feedback, o sea, no ve la mano que se está moviendo. Entonces, la idea de la interfaz cerebro-computadora como rehabilitación es que el paciente tenga feedback apenas empieza la terapia. Y eso potencia su rehabilitación, potencia la plasticidad neuronal, porque el cerebro, al ver cómo se acciona, trabaja o reaprende el patrón más rápido. Es un poco como también, va un poco de la mano de la teoría de cómo aprendemos por imitación, ¿no? Si lo vemos, lo podemos copiar mucho más rápido y podemos aprender más rápido que si nos están diciendo cómo hacer sin tener ningún modelo o patrón a seguir. Entonces se usa mucho para esto, para potenciar las terapias. Y bueno, y en pacientes donde no es posible hacer una rehabilitación, también se puede usar para, por ejemplo, controlar sillas de ruedas o controlar caminadores, etcétera, y darle un poco más de independencia al usuario que tiene problemas de motricidad. También en lo que es motricidad existe lo que es estimulación cerebral profunda, sobre todo para Parkinson. Esto sí es una interfaz cerebro-computadora comercial. Hay varios modelos ya que básicamente lo que hacen, se implantan como un marcapasos de corazón, pero en vez de estimular el corazón, estimulan zonas precisas del cerebro mediante electrodos que son súper invasivos, por eso se llama estimulación cerebral profunda, porque bueno, van a los núcleos de la base por lo general, entonces son muy invasivos. Pero bueno, se usa mucho para lo que es Parkinson, lo que son temblores esenciales y la distonia, pero también últimamente se han estado empezando a utilizar en lo que es dolor crónico, depresión y trastornos obsesivos compulsivos. Se usa mucho para tratar este tipo de cosas. Claramente es una interfaz invasiva y requiere una cirugía para colocarla, obviamente. Bueno, y también dentro de lo que es rehabilitación, podemos usar las interfaces cerebro-computadora como rehabilitación para la cognición. Es decir, en ciertas patologías que comprometen las funciones ejecutivas del cerebro, sobre todo lo que está asociado, o más asociado, a la parte del lóbulo frontal. Por ejemplo, lo que está trastorno por déficit de atención, depresiones, autismo, desorden obsesivo compulsivo, ansiedad, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, bueno, todo lo que sean trastornos de funciones ejecutivas, lo que se hace o cómo se usan las interfaces cerebro-computadora es mediante electroencefalografía, se toma la señal de la persona y se estimula o se le da feedback a la persona mediante estímulos visuales o auditivos.
¿En qué se basa el neurofeedback? El neurofeedback lo que dice es que el cerebro se puede autorregular mediante el feedback adecuado. Es decir, si yo le doy a un paciente la instrucción, por ejemplo, mientras está viendo una pantalla, de que mantenga una pelota en lo alto, manteniendo el estado de relajación, la persona va a empezar a desarrollar inconscientemente estrategias para mantener ese comando, y así el cerebro va regulando o autorregulando sus patrones que son anormales. Bueno, lo que es neurofeedback es bastante controversial hoy en día porque no tiene un protocolo estándar o no tiene resultados estandarizados. Depende mucho de las personas, depende de paciente a paciente, depende mucho de la patología, y no está claro todavía el nivel de personalización que tiene que tener para que sea efectivo. En algunas personas funciona y en otras no. Entonces, bueno, es bastante controversial en ese sentido. Aunque hace un par de meses la FDA en Estados Unidos aprobó una interfaz cerebro-computadora comercial para tratar el autismo de forma casera, digamos, una interfaz que se compra y se utiliza en la casa sin necesidad de que haya un profesional asesorando, que bueno, que tuvo un ensayo clínico con buenos resultados. Entonces ahora la FDA les dio el visto bueno para poder seguir probando la tecnología y comercializarlo como dispositivo médico. Pero bueno, también el neurofeedback se usa mucho para potenciar estados de relajación o ciertos estados cognitivos como de meditación, y en eso es donde ha sido más famoso. Por eso acá, por ejemplo, les muestro un par de headbands comerciales que se usan para todo este tipo de aplicaciones que son no médicas, están, digamos, en un gris, porque no tratan ninguna enfermedad particular, sino que potencian ciertos aspectos, ciertas habilidades ejecutivas. Por ejemplo, acá el que más me gusta a mí es Halo Sport, que Halo Sport lo que hace es potenciar las habilidades ejecutivas o los patrones motores de los usuarios. Entonces, vos te pones esta headband y empezás a practicar un deporte o tocar un instrumento, cualquier cosa que requiera habilidad motriz fina, y Halo Sport lo que hace es estimular la corteza motora al mismo tiempo que vos estás haciendo esta actividad, y en teoría potencia la plasticidad neuronal, facilitando lo que es la potenciación a largo plazo, que es uno de los mecanismos de plasticidad neuronal. Claramente es un estimulador, sería un producto médico, pero no lo es. Entonces, bueno, son todas estas aplicaciones que están en un gris entre la frontera entre lo médico y lo recreacional, que bueno, que van dando más información sobre cómo utilizarlas, pero por ahora son solo recreacionales. También está esta headband que es Dream, que es para hacer seguimiento de sueño. Entonces la usás mientras dormís y después te va haciendo todo un match de tus ondas de sueño, o sea, cuánto tiempo alcanzaste sueño REM, cómo estuviste, bueno, te hace todo un asesoramiento del sueño basado en las ondas de electroencefalografía, y va proponiendo terapias para que, bueno, puedas tener un sueño mejor. Hay bastantes aplicaciones de estas headbands. Bueno, también los interfaces cerebro-computadoras se pueden usar como sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Esto es para personas que tienen la motricidad profundamente comprometida, o sea, no se pueden mover, y tienen intención de comunicarse, pero no pueden hacerlo porque no pueden hablar, no pueden mover nada, entonces no pueden comunicarse por sus propios medios. Acá, sobre todo, el síndrome que más destaca es el síndrome locked-in, que es el síndrome de enclaustramiento, donde la persona, después de un ACV o de algún accidente o algún traumatismo o alguna enfermedad, queda totalmente, literalmente, enclaustrada en su cuerpo y no puede comunicarse, pero está consciente, tiene intención de comunicarse, pero no puede hacerlo. También pasa mucho en la parálisis cerebral, en la esclerosis lateral amiotrófica, que bueno, va atrofiando todos los músculos voluntarios,
pero la persona nunca pierde la conciencia y nunca pierde la intención de comunicarse, entonces va quedando encerrada en su cuerpo. Y bueno, acá en esta área es donde yo trabajo, donde estamos desarrollando la interfaz cerebro-computadora en mi emprendimiento, entonces y les voy a contar un poco más sobre esto en detalle. ¿Qué hacemos en OTA? En OTA lo que queremos es devolverle la voz a estas personas que no pueden comunicarse, pero quieren. Entonces, lo que tenemos ahora es una plataforma de comunicación alternativa y aumentativa. Esto es un software que lo que hace es formar frases mediante pictogramas y se sonorizan por la persona, ¿sí? Se va volviendo más eficiente y va volviéndose más predictivo a medida que el usuario lo va usando, porque toma elementos de su entorno, por ejemplo, la hora del día, el lugar donde está, la agenda, etc. Se va haciendo cada vez más eficiente para poder sugerirle a la persona los pictogramas que más probabilidad tiene de usar y poder hacer la comunicación en tiempo real. Y bueno, acá lo que les quiero dejar para que se entienda cómo se usa o cómo es OTA Project, les voy a dejar un video porque creo que vieron que dicen esto de que las imágenes valen más que 1000 palabras, entonces bueno, yo creo que los videos valen más que 1000 imágenes. Así que les voy a mostrar un video muy cortito de 2 usuarios de OTA. No puedo minimizar esto. Bueno, como pueden ver, nuestros usuarios tienen discapacidades motrices severas y generalmente no pueden tocar la pantalla para tocar los pictogramas y formar las frases. Por eso es que nosotros estamos trabajando en interfaces cerebro-computadora para mejorar la accesibilidad a la aplicación. Porque si mi usuario no puede tocar la pantalla, no puede usar la aplicación de manera independiente. Entonces lo que queremos es que el usuario la use de forma independiente. Y para eso estamos trabajando en una interfaz cerebro-computadora basada en potenciales evocados, con tecnología OpenBCI, como les contaba hace un rato, de esta plataforma open source de hardware, para lograr que las personas con discapacidad puedan comunicarse de forma independiente. Bueno, ese es un poco el resumen de mi trabajo actual. Vamos a otras aplicaciones de las interfaces de computadora, no se acaban nunca más las aplicaciones. Otras aplicaciones son, por ejemplo, en el mundo de gaming. Acá encontré esta página que dice que el joystick o el controlador de videojuegos del futuro son las interfaces cerebro-computadoras. Imagínense poder jugar el juego favorito de cada uno pensando o usando el pensamiento. O sea, está muy bueno, sobre todo cuando se lo combina con realidad virtual. Bueno, hay cosas muy interesantes en lo que es gaming, que también son trasladables a rehabilitación, porque pueden nacer en la industria de gaming, pero después pueden ser usadas para hacer terapias de rehabilitación en entornos virtuales, utilizando interfaces cerebro-computadora. Bueno, después también existe lo que es el hacking, dentro de lo que son aplicaciones de interfaces cerebro-computadora, donde la idea del hacking es básicamente darle al cerebro o darle al humano nuevas o mejoradas funciones de las que ya tiene, ¿no? Es toda esta idea de poder ver más colores de los que ya vemos, poder tener más sentidos de los que ya tenemos, poder descargar nuestra memoria en un pendrive y entonces sobrevivir a nuestro cuerpo. Bueno, todas esas ideas que son medio de ciencia ficción, y bueno, la mayoría son de ciencia ficción,
pero hay muchas aplicaciones o bastantes desarrollos que están en busca de estas interfaces para lograr todas estas mejoras en el ser humano. También obviamente está el mal hacking, que es, bueno, vamos a modificar la memoria, el comportamiento, el estado de ánimo de las personas utilizando una interfaz cerebro-computadora. Obviamente siempre está la parte negativa. Y también están las aplicaciones militares, sobre todo en lo que son los desarrollos de exoesqueletos comandados por interfaz cerebro-computadora, están siendo muy estudiados. La DARPA de Estados Unidos, la Agencia de Defensa de Estados Unidos, tiene un programa enorme en desarrollo de interfaces cerebro-computadora, sobre todo para lo que son, para reponer en los veteranos de guerra los miembros amputados por neuroprótesis comandadas por interfaz cerebro-computadora. Entonces, bueno, hay muchas aplicaciones por ahí dando vueltas que son muy interesantes y, bueno, obviamente que abren campo a todo lo que son cuestiones éticas, porque tenemos muchas tecnologías emergentes que se están haciendo un lugar en el mundo cada vez más rápido, y todo esto ya ha sido, digamos, analizado por la comunidad neurocientífica, que dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer el día que tengamos que, el día que podamos descargar nuestra memoria a un disco duro, por ejemplo? O sea, ¿de quién son los datos? ¿A quién le pertenecen? ¿Cómo hacemos para que no los hackeen? Bueno, tenemos un montón de preguntas que surgen del avance de todo el campo de la neurotecnología, pero tenemos un poco de cuestiones más actuales, si se quiere, o no tan futuristas, como por ejemplo el tema de la expectativa de los pacientes cuando uno trabaja con interfaz cerebro-computadora. ¿Por qué? Porque, como les decía, las interfaces no siempre funcionan con todos los pacientes y todos los usuarios. Entonces, cuando uno tiene un usuario con discapacidad que tiene mucha expectativa porque realmente va a tener un impacto en su calidad de vida muy grande, hay que manejar con mucho cuidado cómo se introduce la tecnología y cómo se maneja la expectativa del usuario y del entorno familiar que está esperando que esa mejora le cambie la vida a alguien, ¿sí? Imagínense la decepción de alguien que cree que va a volver a comunicarse cuando no puede utilizar la interfaz, por ejemplo. Entonces, bueno, es ahí donde los sistemas fallan mucho, y hay que saber manejar este tipo de problemas. También en lo que es, bueno, cuestiones como la privacidad, el consentimiento informado, todas cuestiones éticas que van de la mano con el avance de la tecnología. Bueno, les voy a hablar, estoy un poco pasada de tiempo, espero que no estén muy cansados, pero voy a pasar rapidito a lo que son las limitaciones de la tecnología. El primer problema de la tecnología, como ya les vine contando, son los sistemas de adquisición. Tenemos electrodos que se degradan con el tiempo, que son invasivos y requieren una cirugía, y tenemos mucho ruido metido adentro de nuestra señal. O sea, no tenemos un sistema de adquisición que nos provea de una señal limpia para que nosotros podamos utilizar para comandar las interfaces. Ese es uno de los principales problemas en cuanto a hardware. Y después, en cuanto a software, tenemos un serio problema en lo que es la limitación o el entendimiento de cómo clasificar y decodificar la señal cerebral, porque la señal cerebral es muy variable, varía de persona a persona, y en la misma persona dependiendo del día y de las condiciones de esa persona. Entonces, realmente clasificar la señal y poder obtener un comando robusto y confiable es muy difícil hoy en día. Todas las interfaces cerebro-computadora tienen un error asociado, entonces imagínense que yo de cada 10 veces que quiero hacer clic izquierdo, 2 veces hago clic derecho, y bueno, es un error. Entonces no son sistemas 100% confiables aún como para tenerlos trabajando en entornos donde no pueden fallar, por eso todavía son prototipos de laboratorio. Y bueno, el problema con el tema de la clasificación de la señal, en donde los algoritmos de inteligencia artificial están entrenados para reconocer patrones, pero siempre tienen un error asociado a este reconocimiento de patrones y no pueden generalizar. Entonces, sí o sí tengo que entrenar el algoritmo para cada una de las personas, y aún así voy a tener una tasa de error donde el algoritmo va a clasificar mal mi señal. Entonces voy a tener un mal funcionamiento de la señal. ¿Y para qué?
la interfaz sea confiable, debería tener un error muy bajo, ¿sí? Sobre todo las que funcionan online, porque no tengo forma, si estoy trabajando online, no tengo forma de prever el error y voy a cometer un error en el comando, ¿sí? Bueno, y después, en cuanto al futuro del área, hay un roadmap muy bueno de una sociedad de interfaces cerebro-computadora que fue publicado en el 2015, donde hacen todo un review del estado actual de la tecnología hasta el 2030, creo, 35, y bueno, está muy bueno, después si lo quieren ver, ahondar un poco más en el tema, pero básicamente lo que ellos hicieron fue decir, bueno, ¿en qué estado estamos en el 2015? Esto fue hace 3 años, y hacia dónde van todas estas tecnologías. Por ejemplo, en lo que es reemplazo de funciones, acá en esta parte, lo que es, digamos, la línea donde yo estoy trabajando, lo que tenemos disponible ahora, como les contaba, son estos deletreadores con potenciales evocados, como los que nosotros estamos desarrollando, y los que hacen, los que reconocen un sí y no, sí o no, ¿sí? Entonces tenemos un comando que dice sí o no. ¿En qué se está trabajando? En esa área se está trabajando en decodificar palabras, es decir, bueno, el usuario quiere decir una palabra, ya no quiere decir sí o no, ya no es binario el comando, sino que puedo identificar qué quiere decir, ¿sí? Y ya después, como trabajo futuro, porque esto todavía está todavía no hay un desarrollo como esto, son los decodificadores de voz, es decir, yo puedo decodificar lo que la persona quiere decir solamente con estar viendo ciertas partes de la corteza cerebral sin necesidad de que la persona hable, ¿sí? Serían como trabajos a futuro. Bueno, y así en cada una de las áreas, no sé, no me voy a poner a repasarla todas porque estamos medio corto de tiempo, pero es muy interesante el trabajo que hicieron de ir viendo qué tecnología teníamos disponible y hacia dónde va cada una de estas aplicaciones. Para poder hacer todo esto, o sea, para poder llegar a toda esta visión que se tiene de las interfaces, hace falta un paso o avances tecnológicos bastante grandes todavía, y sobre todo hay 4 áreas importantes a trabajar dentro de lo que es el desarrollo de interfaces cerebro-computadora. Primero es mejorar la confiabilidad del sistema, como les contaba hace un rato, o sea, tenemos fallos tanto en hardware y en software que hacen que el sistema no sea confiable, entonces no lo podemos usar de forma regular. Después, mejorar la usabilidad de la interfaz, porque hoy en día, todas las interfaces requieren de alguien que asista al usuario para ponerlas, para comandarlas, para aprender a usarlas. Es muy difícil, o sea, no es una persona se puede sentar y empezar a utilizar una interfaz cerebro-computadora. Entonces, mejorar un poco la usabilidad de los sistemas. Obviamente, reducir los costos para llegar a los mercados que corresponde y poder hacerlos accesibles a las personas que las necesitan. Y transformarlo en productos de uso casero o sacarlos un poco del laboratorio y que se empiecen a usar de forma masiva. Bueno, y para esto también me parece que hicieron un trabajo súper interesante acá, en donde fueron linkeando todas estas cuestiones con prioridades de la industria, con nuevos desarrollos que necesitamos y con nuevas tecnologías que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos mejorar la capacidad de detección de ondas cerebrales, porque hasta ahora no podemos detectarlas, pero somos muy malos para clasificarlas, o no tan buenos como querríamos serlo. Después el tema de que las interfaces son implantables, pero tienen una cierta vida útil, entonces, bueno, es un problema estar implantando y después sacando los electrodos cuando ya hay tejido fibroso formado. Bueno, todas esas cuestiones son avances tecnológicos que todavía están por venir y que van a producir este salto en lo que es el desarrollo de las interfaces cerebro-computadoras. Así que bueno, eso es todo. Espero no haber sido muy extensa, se me pasó un poco la hora, pero bueno, como les decía, ahí están mis datos de contacto. Yo esta presentación se las voy a pasar, así que el que quiera revisarla o discutir algún tema en particular es bienvenido. A mí me encanta hablar de esto, así que no tengo ningún problema de que después nos contactemos y estemos charlando de algo en particular.
Ok, muchas gracias por esta otra excelente charla, muy completo, buen dibujo. Yo tengo dos preguntas, tal vez antes de Armando. Y como anoche yo tengo mucho interés, probablemente como Armando, en aplicaciones. ¿Puedes ir a la página donde tú hablas de aplicaciones? ¿Tú puedes hacer la página de Sí. aplicaciones? ¿Es posible? Acá. Ok. Ok, puede ir por uno las avances en cada rama, cada parte, por favor, brevemente. Bueno, en lo que son, bueno, en el reemplazo de funciones, lo más avanzado que hay hasta ahora son las neuroprótesis, como me estaba contando, todo lo que son neuroprótesis comandadas directamente por la corteza motora y que tienen también el componente sensorial, ¿no? Que le dan al usuario información sensitiva. Después, en lo que son restauraciones de funciones perdidas, ayer comentábamos el tema de la estimulación de los nervios para restaurar la función de la vejiga, se está usando mucho eso, es una terapia es percusión del nervio tibial para poder inhibir toda la vía neural que va hacia el músculo detrusor y poder tratar patologías como la vejiga hiperactiva. Bueno, y ahí también entra todo el tema de estimulación de músculos en una persona paralítica, como les contaba, son interfaces invasivas que se implanta el electrodo en la corteza motora y directamente comandan los músculos de la persona sin necesidad de los nervios periféricos. Después, en lo que es rehabilitación de funciones, también los exoesqueletos que potencian las terapias de ACV, de rehabilitación de ACV, son un avance bastante importante porque, bueno, lo que hacen es reducir muchísimo el tiempo que la persona pasa en rehabilitación y, como sabemos, la plasticidad neuronal también tiene una ventana de tiempo, entonces es importante lo usamos mejor antes de que la persona, digamos, pierda las habilidades que tenía con su miembro cuando estaba sano, digamos. Después, para el tema de mejorar ciertas funciones, todas las terapias de neurofeedback que les contaba, por ejemplo, lo que es tratamiento de autismo, ese tratamiento de autismo que fue aprobado por la FDA, la verdad que es un avance enorme en lo que es el área de neurofeedback, porque es el primer dispositivo que está aprobado por un ente regulatorio médico y encima por la FDA, que es bastante importante a nivel mundial, para tratar clínicamente una enfermedad o una condición, en este caso el autismo, por ejemplo, que es una condición. Y bueno, en lo que son herramientas de investigación, se utilizan mucho, ahora hay muchos métodos combinados de interfase cerebro-computadora, donde lo que hacen es tomar un método que tiene buena resolución temporal con otro que tiene buena resolución espacial. Entonces, combinan los dos métodos para poder tener la mejor resolución en ambos espacios y poder potenciar todo lo que son estudios de funciones cerebrales. Eso es muy interesante. Hay muchas técnicas híbridas, eso me olvidé mencionarles en la parte de técnicas. Hay muchas técnicas híbridas que van combinando, por ejemplo, resonancia magnética funcional con electroencefalografía y así sucesivamente para poder tener una mejor herramienta de estudio. ¿Sí? Ok, ¿cuánto tiempo está en esta rama de BCI? ¿Cuánto tiempo tú trabajas en esta rama? Yo empecé a trabajar hace más o menos 4 años en esto. Okay. Ahora ya estoy dedicada 100% a esto. Al principio era como un hobby para mí, porque realmente siempre me interesó muchísimo la neurotecnología. Nosotros acá en la Argentina no tenemos especialización formal en neurotecnología, o sea, no puedo ser un máster en neurotecnología. Así que, bueno, fue un poco empezando por hobby, por curiosidad, y bueno, ya después me empecé a formar un poco mejor en lo que es el área para poder dedicarme a esto. Ok, entonces tú estás calificada para hacer una contestación a esta pregunta. La rama de inteligencia artificial es más o menos nuevo, 1 o 2 años
está desarrollando mucho. Y tú has visto la diferencia antes de inteligencia artificial en su rama y después. ¿Qué efecto hay? Porque parece a mí hay muchísimos datos en su rama. Y obviamente inteligencia artificial es bueno en esto para traer, para analizar números, muchos datos. ¿Qué es lo diferente antes de inteligencia artificial en su rama y después? ¿Tú has visto una gran diferencia o no hay mucho efecto? Sí, sí. De hecho, bueno, la inteligencia artificial ahora en las interfaces cerebro-computadoras se está usando muchísimo. Justamente esta señal, la señal cerebral es un caso ideal para la inteligencia artificial, porque es una señal que no tiene un patrón específico, que es muy difícil de detectar, de clasificar, entonces es un caso ideal para aplicar inteligencia artificial o machine learning. Nosotros en lo que es interfaz cerebro-computadora siempre dividimos un poco en software y en hardware, ¿no? Entonces el hardware, que son los electrodos y todo el sistema de adquisición, tiene sus problemas, y el software, que es el que se dedica a clasificar y procesar la señal, tiene otros problemas. La inteligencia artificial, en lo que es software, está ayudándonos un montón a poder hacer sistemas más precisos, o sea, para mejorar la precisión, que decía que es uno de los grandes problemas de las interfaces cerebro-computadora, para poder mejorar esta precisión y poder hacer interfaces más confiables e interfaces que aprendan del usuario casi en tiempo real, ¿no? Pero sí, cada vez hay más técnicas. Por ejemplo, ahora está muy de moda el Deep Learning, y Deep Learning también es muy prometedor en lo que es procesamiento de señales cerebrales, porque reconoce patrones de una forma bastante particular y mucho más específica. Entonces, la verdad que nosotros le estamos sacando provecho muchísimo a lo que es inteligencia artificial. De hecho, yo trabajo con una ingeniera experta en inteligencia artificial para hacer solamente la parte de clasificación de señales. Sí, acá lo que tenemos es que en las interfaces cerebro-computadora tenemos muchos módulos, y cada módulo requiere un área de expertise en particular. Entonces, tenemos gente experta en machine learning, gente experta en electrodos, gente experta en procesamiento de señal, en aplicación de filtros, en robótica, de todo, digamos. Hay muchísimos campos que se juntan cuando hay que hacer un desarrollo de este tipo. Ok, muchas gracias. Armando, ¿tiene preguntas antes de cerrar de Florencia? ¿Comentario? Sí, la verdad, primeramente agradecerte, ha estado muy, muy interesante. Básicamente tengo dos preguntas. Una, ¿qué hace falta para que en más patologías se convierta en una práctica habitual, tanto terapéutica y de rehabilitación, las interfaces cerebro-computadora? Y la otra es en el tema de rehabilitación. En los adultos realmente, por el tema de la neuroplasticidad, porque es mucho mayor en los niños, en los adultos, realmente se puede, digamos, intentar incidir sobre este aspecto. Bueno, con tu primera pregunta, digamos, ¿qué hace falta para que las interfaces sean más utilizadas? Como te decía, el tema de las interfaces es que requieren mucha personalización, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener que tener un protocolo específico para cada persona. No podemos todavía estandarizar un dispositivo, ¿sí? No le podemos dar a 50 pacientes que tienen la misma patología, darle el mismo dispositivo y pretender que funcione. Entonces, lo que hace falta, y en lo que se está trabajando mucho, es en la validación de estas interfaces. Es decir, bueno, validamos este tratamiento para esta patología en esta población con esta comorbilidad. Entonces tenemos un protocolo o un tratamiento específico para cierta población target que funciona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si nosotros generalizamos ese protocolo,
va a empezar a fracasar, digamos. No podemos pretender que, por ejemplo, una interfaz cerebro-computadora basada en electroencefalografía funcione igual en un niño que en un adulto, porque los electroencefalogramas normales de ambos son totalmente distintos. Entonces, si yo programé la interfaz cerebro-computadora para que detecte ondas teta, por ejemplo, como anormales en una persona adulta, si yo se las pongo a un niño, eso es normal, digamos, lo tienen de forma fisiológica, ¿sí? Entonces, para mí lo que hace falta es empezar a validar los protocolos y empezar a trabajar mucho en la personalización. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el dispositivo sea lo más versátil posible, que me permita adaptarlo a las necesidades de cada uno de los pacientes? Además, porque estamos hablando de enfermedades o condiciones que son muy distintas entre sí. Digamos, suponete una rehabilitación por stroke, por ACV. Un paciente con ACV nunca va a ser igual a otro, digamos, cada ACV es distinto. Entonces la terapia para cada paciente tiene que ser distinta. Por ende, la ayuda tecnológica también tiene que ser distinta. Se tiene que adaptar al paciente y no intentar adaptar la tecnología al paciente. ¿Sí? Eso por un lado. Y después con respecto a la plasticidad en los adultos, si bien es menor que en los niños, obviamente eso es sabido, el cerebro adulto es plástico también, obviamente que decrece con la edad. Recuerdo haber visto un gráfico de la curva que hacía la plasticidad en función de los años, pero el cerebro conserva plasticidad prácticamente toda la vida. Obviamente decae muchísimo en las últimas décadas de la vida, pero la conserva. Entonces, si uno potencia la plasticidad, sobre todo en personas jóvenes, de 35 años para abajo, la rehabilitación por plasticidad neuronal es muy efectiva, es súper efectiva. No solamente la rehabilitación, sino también el aprendizaje de nuevos patrones motores para comandar otro tipo de ayudas. Suponete el tema de aprender a usar una silla de ruedas mediante potenciales visuales, por ejemplo. Si eso requiere aprendizaje por parte de la persona, no es que la persona se va a sentar y va a esperar a que la interfaz comande la silla de ruedas, ¿sí? La persona se tiene que adaptar a la interfaz y la interfaz se tiene que adaptar a la persona. Entonces es súper interesante ver cómo las tasas de plasticidad neuronal van variando. Obviamente también dependen de la patología de base de la persona, ¿sí? Pero ayuda muchísimo. El cerebro realmente se adapta a la interfaz que le estás poniendo y aprende. Y un poco lo vemos también sin necesidad de tener una interfaz cerebro-computadora. O sea, uno cuando aprende a usar un programa nuevo, al principio te cuesta, porque decís, no encuentro nada, no entiendo nada, no sé cómo se hace. Y después ya lo vas automatizando, ¿no? O, por ejemplo, no sé, las personas que aprenden a manejar de grande, a conducir un auto de grande, digamos, de adultas. Conducir un auto es una actividad, es un patrón motor que requiere muchísimo aprendizaje y se puede hacer de adulto también, digamos. O sea, obviamente nunca vas a aprender tan rápido ni tan bien como cuando tenés menos edad, pero la función está, o sea, la plasticidad no se pierde nunca. Yo te voy a buscar después, si quedamos en contacto, te voy a buscar porque leí algún estudio sobre cómo cae la curva de plasticidad en función de los años. Perfecto, estamos en contacto. Genial. Okay, perfecto. Muchas gracias, Florencio, por la charla anoche en inglés y esta noche en español. Parece que tú tienes mucha pasión para esta rama de ciencia y bienvenidos a presentar cualquier cosa que tú presentas en el futuro. Y gracias, Armando, por venir otra vez. Bueno verte. Gracias a ti. Ok. Y Florencia, estamos en contacto. Igualmente, muchísimas gracias y nos vemos. Ok. Gracias.